Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo actuar frente a actitudes desafiantes de niños, adolescentes o jóvenes autistas. Aquí no me estoy refiriendo al trastorno oposicionista desafiante, que ya eso es mucho más grave. ¿Y por qué? Porque eso ya requiere toda una cuestión médica, porque eso no se cura así tan fácilmente, ni hay nada que sirva como para eso. No hay consejo que sirva para eso, eso es mucho más complicado. Tengo aquí en el canal un video sobre el trastorno obstruccionista, oposicionista desafiante, y que hablo justamente de eso, que eso ya es mucho más complicado. Perdón. Acá estoy hablando de situaciones en que personas autistas, niños autistas, adolescentes o jóvenes, se ponen muy desafiantes, se ponen muy complicados, sobre todo en la adolescencia. Hay niños también que de repente se ponen también muy desafiantes. Y más o menos ver qué podemos hacer para controlar, manejar de la mejor forma esto para que no se convierta en algo peor. Antes que nada, antes de decir estas conductas y todo esto, como estos tips, me gustaría decir que siempre es bueno no malcriar a los hijos. No darles el gusto en todo. No permitir que nos falten el respeto. Y eso se educa desde que son chiquititos, los niños. Por muy TEA que sea el niño, tiene que entender las autoridades. Y tiene que entenderlo, porque uno tiene que poner mucho empeño en eso. Porque si el niño tiene actitud, no va a tener tantas actitudes desafiantes, porque va a saber que se va a encontrar con una muralla que no le va a aguantar eso. Pero más allá de eso, hay actitudes desafiantes, muchas actitudes desafiantes que pueden tener los niños o los jóvenes o los adolescentes autistas, que pueden tener que ver que no, y generalmente puede ser así también, que no es que estén tratando de molestarnos a nosotros, sino que realmente ellos estén viviendo un conflicto personal muy profundo y que los esté haciendo actuar de esa forma, que no saben cómo explicarlo, que no saben cómo decirlo, que ni ellos mismos están procesando bien lo que están sintiendo, y lo demuestran de una forma como desafiando, como molestando, como llevando la contraria para que uno se enoje y así armar un conflicto para llamar la atención, vaya a saber uno. Entonces, dentro de los tips que voy a dar es concentrarse en lo positivo. Primero, darse cuenta que esto es un momento, una situación, y que esta persona, el niño, el joven o el adolescente, tiene muchas cosas positivas también. O sea, no nos quedemos solamente con el problema, con lo negativo que estoy viendo en ese momento, sino que concentrarnos en lo positivo y en todo lo positivo que tiene esa persona. ¿Ya? Mantener el objetivo y tomar el control de nuestras emociones. ¿Ya? Mantenerte objetivo y tomar el control de tus emociones. Eso significa que, como les decía, si nos mantenemos objetivos, esta es una situación que está pasando en este momento, el niño no es malo, esta persona no es mala, no quiere hacerme daño, aunque me esté diciendo quizás qué cosa, tomarlo como algo que está sucediendo en este momento. Y si bien nosotros podemos sentir muchas cosas negativas con respecto a eso, podemos tomar el control de nuestras emociones y decidir tomarlo de una forma positiva. Pensar, esto no es personal,
esto no es contra mí, algo le está ocurriendo, etcétera. ¿Ya? Entonces dice, elegir cómo responder a los comportamientos. Uno puede elegir, como les decía yo. No necesariamente, o sea, porque si no estaríamos actuando con, no sé, pues con, no estaríamos usando nuestro lóbulo frontal. O sea, estaríamos actuando con lo que nos nace nomás, rabia, ¿no? Nosotros podemos decidir cómo nos vamos a comportar ante ese hecho. Y yo creo que, como les decía al principio, nunca debemos perder nuestra autoridad. Eso es muy importante. Los niños necesitan límites, los piden a gritos, que uno sea una autoridad. Pero además de eso, tomar el tema de una forma, eh, digamos, o sea, hay una barrera entre lo que uno siente y en lo que uno y en cómo uno se va a comportar. En este momento me estás tú desafiando, te estás poniendo así, me estás exigiendo cosas, estás con una pataleta, porque a veces a los niños autistas también les dan pataleta, eso no necesariamente siempre tiene que ser un meltdown. La otra vez yo dije, los berrinches, las pataletas, los meltdowns no son berrinches ni pataletas, pero también a un niño autista le puede dar un berrinche y una pataleta. Pueden darles. Y sobre todo desafiarnos, ponerse pesadito y tratar de molestar, digamos. Ponerse agresivo, no voy a hacer esto y qué sé yo, etcétera. Los meltdowns son otra cosa, son cuando ya simplemente el niño ya no puede más y grita, llora, patalea, pero eso no es una pataleta, eso ya es un meltdown. Una pataleta es cuando el niño está enojado, cuando molesta, cuando qué sé yo, pero se nota que es por algo, por alguna razón. Hay algo que lo tiene mal, pero como les decía, muchas veces no puede simplemente ni siquiera él procesar lo que le está pasando y se está poniendo desafiante para poder de alguna forma votar esa situación. Entonces, hay que tratar de ver el mundo a través de sus ojos. Y eso requiere empatía. Ponernos en el lugar del niño y pensar por qué está pasando esto. O sea, en el fondo lo que yo estoy diciendo acá, yo estoy metiendo muchas cosas acá, pero en el fondo lo que estoy diciendo es que nosotros mantengamos el control de la situación. Porque si bien tenemos un niño desbordado en ese momento, nosotros no tenemos por qué desbordarnos con ellos. Y eso ocurre muchas veces. Entonces, mantenernos nosotros firmes, autoridad, tranquilos y positivos. Difícil, pero no imposible. Positivo en el sentido de pensar, como les decía, que esto es una situación y que no se trata de que el niño sea así. El niño tiene muchas cosas buenas y empezar a pensar en esas cosas también. Y por eso elegir nuestra manera de comportarnos y mantener nuestro control, porque si el niño ve un roble en nosotros, y lo digo sinceramente, una persona firme, concreta, que no va a estar, que no nos pueden manipular, ni nos pueden dar vueltas, no pueden, nada de eso, lo va a calmar. Y lo va a calmar, ¿por qué? Porque se va a dar cuenta que tiene a alguien, porque no hay nada que a un niño le angustie más que sentir que no tiene límites, que sentir que hay alguien que no le está poniendo, aunque nos odien en ese momento. Nosotros tenemos que ser muy claros en decirle las cosas, pero también, además de claro, muy, muy concisos y muy precisos. Por ejemplo, a ver, pongamos de ejemplo.
yo estoy llamando a mi hijo chico o joven a comer y no viene, no viene, no viene, no viene. Entonces yo lo que hago es voy a la pieza y le digo, oye, te estoy llamando a comer. No quiero. Bueno, pero yo te estoy llamando a comer igual y vas a ir a comer. No, es que no quiero porque no sé qué. Y se pone desafiante, se pone molesto, se pone enojado. Empieza como una especie de berrinche. Entonces, uno ahí puede empezar, ahí puede empezar y decir, oye, ¿qué te pasa? Enojarse, ¿no es cierto? No, no. Entonces tú vas a venir a comer inmediatamente. Eso funciona, pero a la larga no crea muy buenos lazos. Aunque sí, en el sentido de la autoridad sí. Pero el hecho de ser más positivos y tener un poco más y ser más compasivos con el niño que está pasando un proceso diferente o raro o complicado, eh, puede ayudar mucho más a una actitud un poco más positiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, conservo mi calma, conservo... Ah, sí, ¿no quieres bajar a comer? ¿Y por qué? ¿Pasó algo? No, no pasó nada, pero es que no quiero porque... Pero conversémoslo. Dime. Porque si no tienes hambre o estás enfermo, entonces yo te guardo la comida para mañana o no comes ahora o tal vez no sé qué. Entonces, ¿ahí qué pasa? El niño como que, yo creo que se va como... mm, ¿Se entiende un poco? Más positivo, porque no, de todas maneras comer, eso ya es más autoritario. Entonces ser firme, pero también ser más positivo. Entonces, ¿te sientes mal? No, no me siento mal, no estoy enfermo. Pero tú no quieres comer en este momento. No, no quiero comer y no me ofrezca más comida. Bueno, no te ofrezco más comida. Pero sería muy bueno que comiera para que te alimentes, para que estés mejor. No, es que no quiero comer, qué sé yo. Pero siempre tratando nosotros de tener una actitud positiva y tratar de ver el mundo a través de sus ojos. De entender que el niño está pasando, o el joven está pasando por un proceso distinto, por un proceso difícil, y tratar de ponerse en su lugar. Eso es lo que pasa. Tratar de, tratar de conversar, pero no siendo muy... Es que ese es el problema, es difícil encontrar, hay que tratar de probar muchas posibilidades, porque también si nos ven a nosotros muy blandos, por decirlo así, tampoco les gusta eso y más pelean, porque ellos necesitan límites, como les decía yo. Entonces, no, no y no, y se ponen en no, entonces sí, pero por favor, no. Más te van a discutir, ¿ya? Entonces, investigar, evaluar y usar varias estrategias. Es decir, nosotros conocemos a nuestro hijo, conocemos a nuestro niño, a nuestro adolescente, a nuestro joven. Entonces, ya ir evaluando, ir viendo. Y cada niño necesita o cada joven diferentes cosas y nosotros en la medida que conocemos a nuestro hijo, vamos viendo más o menos qué es, con qué funciona para él. O para ella, yo estoy hablando en sentido, digamos, para todos. Pero qué funciona para él. ¿Ya? Buscar grupos de apoyo, ¿cómo se llama? De padres autistas, existen muchos grupos de apoyo, perdón, muchos grupos de apoyo donde por compartir experiencias, conversar sobre el tema, existen. Es cuestión de buscar nomás y también hay grupos en Facebook, qué sé yo, para conversar sobre estos temas. Y dice acá
Concéntrate, no entiendo ni mi propia letra. Concéntrate en los resultados. Claro, por eso es lo que le decía yo. Si ven que una forma resulta, seguimos usando esa forma, porque eso es lo que da resultado. Pero lo importante acá de este video y de este tema es que el niño no logre comerte a ti, que es lo que ocurre muchas veces con los niños que no han tenido una base en el sentido de ponerles límites, de que ellos tienen que saber que la autoridad eres tú y de que tú mandas en el fondo, porque mientras ellos vivan en tu casa, sean jóvenes, niños o tú los mantienes, tú tienes que llevarte todos los problemas en el sentido de que tú tienes que trabajar para mantenerlo, tienes que cuidar sus enfermedades, ellos tienen que responder siendo obedientes. Ellos no tienen ningún derecho a desafiarte en el fondo. Entonces, conservar siempre nosotros, en el fondo, a eso me refiero cuando digo que ellos no nos coman. Que ellos vean que nosotros seguimos siendo como un roble y estamos ahí bien. Y darnos cuenta que eso es un momento, una situación, pero siempre conservar la calma y no tomarnos el tema como una cuestión personal, como que el niño está, o el joven, o el adolescente está tratando de hacernos daño a nosotros, sino que simplemente está librando alguna batalla personal. Y ahí podemos conversar con él, a lo mejor nos quiere contar, a lo mejor no nos quiere contar, pero más bien una cosa como de acompañamiento, pero siempre como les decía yo, con autoridad y de una forma lo más positiva posible. En el fondo eso es, no es gran cosa esta ayuda, pero sí yo creo que da más o menos algunos marcos de los cuales no deberíamos salirnos nunca para ayudar a que estos desafíos de los niños no terminen convirtiendo ese momento en una casa de locos, porque ocurre muchas veces eso. Ocurre. Y todos terminan llorando y todo termina un desastre. Entonces, yo creo que ya quedó más o menos claro el punto. Y eso es, pues. Así que los invito a suscribirse al canal para subir más videos interesantes y entretenidos. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.